Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo. Continuando con las clases virtuales del curso de biología, en esta ocasión vamos a hacer una clase comparativa entre los dos organismos que integran el reino Monera. Nos referimos a las bacterias y a las cianobacterias. Vamos a ver tanto sus semejanzas como sus diferencias. Para hacer un recordatorio y puedan ustedes de esta manera presenciar, ¿no? Estructuralmente cómo está, digamos, emparentados estos dos tipos de organismos dentro de este reino. Seguimos, entonces, empezamos. Taxonómicamente, las cianobacterias y las eubacterias o bacterias verdaderas se encuentran dentro del grupo de las eubacterias y ellas se encuentran a su vez dentro del grupo del reino Monera. Ambas, por ser eubacterias, podríamos decir que tienen características muy semejantes. Una de ellas es que no es necesario infectar a un organismo. Pueden encontrarse en diferentes tipos de sustratos, no necesariamente en un organismo vivo. ¿Y dónde podemos encontrar estos organismos? Podemos encontrarlos en el suelo, en el agua, en los alimentos y en el hombre mismo. En caso de las bacterias, ya, al igual que las cianobacterias, ambos pueden estar en el suelo, en el agua también. Pero las bacterias pueden encontrarse en alimentos y en el hombre. Y ellos pueden causar enfermedades. Por eso se les dicen que son organismos cosmopolitas, porque los podemos encontrar en diferentes tipos de hábitat. Estructuralmente podemos observar que tienen partes que difieren una de la otra. Pero la similitud es que ambas son unicelulares procarióticas. Estos organismos tienen su genoma disperso, presentan como único organelo el ribosoma y ambas presentan pared celular. Ahora eso referente a sus estructuras que son similares. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que las eubacterias van a presentar pilis, que son a manera de pelos, y el flagelo. Y en las cianobacterias no va a estar presente. Pero lo que no va a tener las eubacterias, que sí tienen las cianobacterias, es una sustancia que es un pigmento que le va a permitir realizar la función de la fotosíntesis. Con respecto a la pared celular de las bacterias, a través de un experimento aplicando un colorante llamado colorante de Gram, se tiñen las paredes y podemos determinar taxonómicamente la especie de bacteria. Si el colorante atravesó la pared de la bacteria, se tiñe de color rojo. Entonces se le dice que son gram negativas. Pero si el colorante es absorbido por la pared, se dice que
son gram positivas por la coloración azul que se va a presentar. No así en las cianobacterias. En las cianobacterias vamos a encontrar estructuras como los heterocistos, las cuales su función principal es la fijación del nitrógeno. Entonces, estas van a absorber el nitrógeno y van a llegar hasta estos heterocistos, los cuales, una vez que han fijado, lo llevan al resto de las cianobacterias. Y presenta también células vegetativas, las que van a hacer la absorción del CO2 para dar como resultado oxígeno. Entonces ellos hacen una fotosíntesis oxigénica. Y también vamos a encontrar en las cianobacterias la presencia de estructuras. Bueno, ya hemos mencionado los heterocistes. Ahora tenemos a los acinetos, cuya función es la retención de sustancias, que puede ser líquido, como puede ser sustancia de reserva, con la finalidad de, en tiempo de desecación, evitar de que este organismo muera. En cuanto al tamaño, existen tamaños variados, pero podemos observar que las cianobacterias son mucho más grandes que las bacterias o las eubacterias. Inclusive hasta 10 veces más grande. El tamaño de las bacterias va de 0.5 a 5 micrómetros de longitud y 0.2 a 5 micrómetros de diámetro. En comparación de las cianobacterias, que va de 5 a 20 micrómetros de longitud. En cuanto a su morfología, en ambos grupos hay una diversidad de formas. Por ejemplo, tenemos en las bacterias forma de cocos y depende de la agrupación, podemos encontrar a los siguientes grupos. Si están solos, se les dice simplemente cocos o monococos. Si los encontramos agrupados de dos, diplococos. Si están en forma de cadena, estreptococos, o en forma de racimos, estafilococos. En cuanto a la forma de un bacilo, ¿no? O un bastón, están pues los bacilos, pueden ser polos o pueden ser agrupados también. Luego tenemos otras formas de espirales, tenemos a los espirilos y a los vidrios. Y en cuanto a las cianofitas o cianobacterias, pueden estar agrupadas, pueden estar solas o pueden formar a manera de filamentos. Y una de las características es que estos van a presentar una estructura que los va a cubrir, que está conformado de mucílago. Ahora, con respecto a la reproducción, existe una diversidad de formas reproductoras. Por ejemplo, esta es especial, es un tipo de reproducción sexual, entre comillas, ¿no? Llamada conjugación. ¿Qué sucede? En el caso de las cianobacterias van a presentar, en el caso de las bacterias van a presentar pili, y este pili va a servir como un puente de comunicación entre una bacteria y otra. Ahora presentan un plásmido. ¿Qué es el plásmido? Es el genoma extra o es la sustancia extra cromosómica. Ya que quiere decir que también va a ayudar en la reproducción. Entonces, al que va a dar el plásmido se le conoce como donante y aquel que lo recibe como receptor, ¿no? Y podemos observar la imagen. Una vez que se transfiere este plásmido extracromosómico, ya
va a tener se va a transferir y va a estar ya en el otro, en el otra bacteria, el receptor. Entonces, una vez que ya está dentro de ella, ya se le llama ya donante. Y este va a ser lo mismo con otra bacteria. Es así como se da la conjugación. Luego hay la esporulación, ¿no? Que se forma una endospora, la cual va a permitir a la bacteria, ¿no? Permanecer por un tiempo determinado cuando las condiciones no son favorables. Ya ahí vemos cómo se va formando la endospora y llega un momento en que va a ser liberada. Va a haber una autólisis, quiere decir que automáticamente o por sí sola se va a destruir para liberar la endospora. Y una vez que ya pasó el tiempo disperso, esta endospora germina y vuelve a dar una bacteria funcional. Y en ambas, tanto en bacterias como en cianofitas, van a presentar la fisión binaria o división binaria, que quiere decir que de un individuo aparecen dos individuos. En el caso de las cianobacterias, se va a dar el tipo de reproducción asexual por fragmentación. ¿Qué quiere decir? En caso de las formas filamentosas, va a poderse romper cierta parte de la estructura y aparecen dos nuevos individuos. O de la misma filamento, al fraccionarse, aparecen o se forman dos individuos. Y finalmente tenemos la curva de crecimiento, la que nos va a indicar el tiempo de vida, ¿no? Está en un tiempo y en un volumen determinado de sustrato, ¿no? Comienza el tiempo de latencia, donde comienza recién a formarse, luego la exponencial, comienza la parte de división, luego hay una fase estacionaria donde no va a haber división, simplemente se va a mantener. ¿Y qué va a pasar al final? Viene la fase de muerte, donde ya las bacterias y las cianofitas, ¿no? Llegan a su tiempo de vida cumplido. Y finalmente, bueno. Entonces, como pudieron observar, hemos hecho una comparación entre ambos grupos del reino monero. Y en ellos podemos observar grandes diferencias, ¿no? Como en el caso de las estructuras que conforman externas, como son los pilis, los flagelos, que solamente están presentes en las bacterias, y en el caso de las cianofitas presentan el pigmento, ¿ya? Que les va a permitir realizar la función de fotosíntesis oxígeno. Y quiere decir que va a, al final, producir oxígeno. Y otra función importante es la fijación de nitrógeno. Entonces, podemos ver, ¿no?, estas diferencias y que ambas podemos encontrarlo en diversos lugares del mundo. Muy bien, entonces con esto hemos acabado esta sesión y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer a través de la Genidokai. Bueno, aunque ahí figura mi correo, pero no a través de la agenda. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo y no hace falta, digamos, dejar de recordarles sobre lo que estamos viviendo todavía acerca del distanciamiento social obligatorio, quedarse en casa, aprovechar el tiempo porque están llevando cursos, clases a través de la vía digital, ¿no? Así que hay que aprovechar el tiempo y tratar de quedarse en casa y lavarse siempre las manos. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy.
Conmigo será en otra ocasión y nos veremos. Cuídense, que tengan buen día. Hasta luego.